Buenas tardes, señores nerudianos del mundo. Aquí estamos nuevamente con Maigualida para seguir con estos archivos de ojos y oídos del amigo de Neruda, Tomás Lago. Han pasado cualquier cantidad de personajes por esta vida de Neruda, que en Santiago, ahí en su casa que tenían ahí junto a la cordillera, en los Guindos, muy lleno de vicisitudes, de terribles consecuencias políticas y tantas cosas que vamos a seguir presentando para todos ustedes. Bienvenidos entonces y vamos a iniciar con los estilos personales del poeta político hasta sus duros versos. Estamos metidos en los acontecimientos mismos a que nos estamos refiriendo y escribimos, como quien dice, sobrecaliente. Esto es un defecto, pero también es una cualidad, porque servirá luego para dar a conocer lo que pensábamos en el momento mismo, lo cual tiene cierto valor para comprender el comportamiento de los actores principales de este asunto. Mirando los acontecimientos desde el campo, frente al anfiteatro verde de las montañas, donde escribo, comprendo que ha habido una exacerbación en contra de Pablo, que es necesario explicarse. Aparte de la situación internacional, de por sí ya bastante definida en los términos más ingratos para el Partido Comunista, había un elemento no político en juego que caracterizaba el caso mismo, y era el factor personal que él había impreso a su acción desde el primer momento. En forma personal, como jefe de propaganda de su campaña electoral, escribió la carta íntima para millones de personas, publicada en el extranjero. Luego atacó en sus personas a los personeros más visibles del gobierno, al propio presidente, al ministro de Relaciones, al secretario general de gobierno. Y cuando le sobraba espacio y tiempo, se cuidaba bien de decirle algo personal a Bram Dapoglio, jefe de investigaciones, a Bernstein, a cargo del Departamento Diplomático del Ministerio de Relaciones, a Rafael Maluenda, director del Mercurio. A estos últimos, algunos de ellos, les escribió sendos sonetos punitivos poniéndolos de oro y azul, frente al gobierno, en el lugar más destacado de la oposición. Se veía su nombre con todas sus letras. Como escritor al mismo tiempo que senador de su partido, con todos sus atributos, capacidades, recursos, relaciones, etc. Por eso, siempre miraré como el error más craso de la caricatura política las representaciones de El Imparcial y El Topacio, en las cuales Pablo aparece siendo utilizado por el Partido Comunista en circunstancias que me consta hasta qué punto toda su actividad política de estos últimos tiempos ha sido fruto de su propia iniciativa. Por lo demás, siempre fue igual, me parece. La misma persona que escribió El pueblo lo llama Gabriel, ha escrito ahora esos versos terribles saturados de insistencia vengadora, titulados El pueblo lo llama traidor. Recuerdo que la misma carta íntima para millones de personas, decidida exclusivamente por él, mucho antes de que el partido tuviese conocimiento de su redacción ni sus alcances, estábamos en Isla Negra cuando empezó a redactarla. Mientras discutía en mi propia presencia con Delia los términos de ella, esperó varios días la aprobación de la Comisión Política antes de su redacción definitiva. Esta es la verdad escueta. Se lo explicaba en días pasados el asunto, y más todavía, creo sinceramente que Pablo ha tenido una gran influencia en la psicología general del partido, tanto como en la gestión misma de muchas de sus últimas iniciativas. Mayor ductilidad, menos intolerancia, perspectiva más amplia para ver y juzgar los problemas de todo orden. Cualidades todas que pueden notarse en el trato minucioso con los organismos y personeros del partido. Creo que provienen en cierto modo de la irradiación personal suya. Ahora, es evidente que Pablo en ciertos aspectos no es exactamente lo que podría llamarse un buen militante. Por estas mismas razones, su personalismo, individualidad, carácter propio para sentir y a veces para actuar no han sido separados nunca de su gestión política. Y los trastornos del oposicionista,
No podemos saber exactamente cómo se llevan las cosas dentro de los meandros directivos del Partido Comunista, pero por lo que se comenta por ahí, siempre he entendido que hay una planadora general, rigor de principios, trabajo y capacidad para todos sus miembros, que hasta aquí no ha sido muy favorable a los intelectuales dentro de sus filas. Últimamente llegó un momento en que estuvo sobre el tapete de la discusión la disyuntiva de si era o no conveniente que Pablo sufriera la prisión a que lo condenaría el proceso. Y se dijo que no habían faltado opiniones en el sentido de que Pablo, como cualquier otro militante, debía someterse a ella porque favorecía la campaña oposicionista del partido. Tal punto de vista me pareció una aberración. Y ni qué decir, estuve con la gran mayoría de sus amigos que pensábamos que no había para qué imponerle un sacrificio de esa naturaleza a un hombre de sus méritos. Ninguna razón política podía ser valedera. Probablemente no fueron más que habladurías, porque nunca se afrontó a tal posibilidad. Pero lo expongo aquí para dar una idea de lo que se cree es el modo de ser del partido. Dentro de él es un hecho, a mi juicio, que Pablo ha actuado en forma excepcional y ha sido intelectual y políticamente la excepción. Para que se me entienda mejor, no está acostumbrado a estos desbordes de personalidad. Laferté dijo, se me entienda mejor, no está acostumbrado a estos desbordes de personalidad. Perdón, Laferté dijo una noche ante mí en el banquete que la CTCH le dio en la Quinta Gardel, calle Independencia, que Pablo se había robado la fiesta, aludiendo al discurso de esa noche y a su actuación en general. Y esa frase me dio la impresión que la decía como un lapsus de su propio lenguaje. Quería manifestar que yo estaba fuera de las normas del partido, que no correspondía a la buena disciplina, pero que en vista del éxito de la causa se podía aceptar y aplaudir sin faltar a los grandes principios. Fue, desde luego, una frase jovial que yo traduzco en un intento de psicoanálisis. Debo dejar constancia aquí, como detalle exhaustivo de estos apuntes, que la tensión nerviosa en que vivíamos últimamente había terminado por dar sus frutos, llevándonos al examen discutido de las más minuciosas circunstancias, y el Partido Comunista no se libró de críticas entre nosotros. Había varias incongruencias en todo el asunto de Pablo que daban sobrado pie para ello. Anotaré solamente algunas de las que salen al paso. Al consultarle el envío de la carta al exterior a sus organismos internos responsables, ¿cómo no vieron lo que se venía encima? Yo le advertí a Pablo que sería desaforado, sin ninguna experiencia sobre el particular y sin contacto alguno con el departamento jurídico que dice tener el Partido Comunista. Al proponer a Vicuña Fuentes como su abogado, imposición personal suya, se habló mucho de que la causa sería controlada y asesorada por abogados comunistas. ¿De qué sirvieron estos cuando no es un misterio para nadie que la defensa jurídicamente no planteó las cuestiones de derechos más fundamentales, gastándose en retórica de conceptos? No hay pasajes ni carnet y se han perdido los papeles de la defensa. Para fijar la fecha oportuna de su salida del país, los detalles de los dos intentos de viaje, la organización misma de estos viajes, el partido dio la misma prueba de acefalía, indeterminación, engorrosos procedimientos y carencia de poder en todo. Fernando Silva, y comentando conmigo la segunda salida hacia Portillo, se queja de la falta de un criterio responsable. El viaje estaba acordado y nadie se había preocupado de la preparación del auto, de su propiedad en ese caso, neumáticos, garage y demás. De los papeles indispensables, porque Pablo no tenía carnet a nombre de Pablo Neruda, sino de Ricardo Reyes. Se necesitaba un pasaje en las agencias de autos Cata, y él tuvo que ir a obtenerlo como Humberto Abarca, denunciando con la presencia de este último probablemente el verdadero objetivo del viaje. Se quejaba finalmente de que nadie llevara documento de chofer, lo que podía hacer fracasar la salida de Santiago. Por nuestra parte habíamos tenido ocasión de experimentar un retardo de 8 días esperando el visto bueno del partido para enviar una respuesta a un cable solicitado por Huxley desde París. No estaba César Godoy, había perdido el telegrama, etc. Los papeles entregados a la defensa se perdían a cada rato y había que buscarlos de nuevo.
recortes de revistas, declaraciones filmadas, etc. Para el testimonio de buena conducta me llamaron a las 9:15 de la mañana, del mismo día en que había que deponer, no pudiendo venir desde el Ovial, cazando en la calle a Gabriel Amunati, que no era el más apropiado por su reciente salida de mala manera de la dirección de la Biblioteca Nacional. 2 miembros del partido, Rubén y Quintana, más Rubén Jiménez, un buen muchacho, simplemente exportador de frutas. Nadie había avisado que se necesitaban estos testigos para ese día. Y ora en la corte en circunstancias en que el seno del Comité Pro Defensa de Pablo Neruda, tiempo atrás, habíamos confeccionado una lista de cerca de 30 personas seleccionadas para impresionar a la opinión pública y al tribunal, que habrían de servir para este objeto, y que ya habían sido consultados políticos de otras tiendas, profesionales de prestigio, intelectuales destacados. ¿Por qué no habían consultado previamente las posibilidades reales del derecho de asilo en la Embajada Mexicana con el mismo gobierno mediante las conexiones internacionales? Hoy solo podemos decir, como única respuesta a todas estas cuestiones, que de las cosas que no se ocupaba Pablo mismo, nadie se ocupaba eficientemente, y tenía demasiado en qué pensar y resolver para que todo le saliera bien. Extrañas mezclas de contacto en Lynch, snobs, correligionarios, amigos y artistas como en la marcha de Aida. Fernando Silva me dice que entraba y salía mucha gente a la casa de la avenida Lynch el domingo último, ese en que se preparaba el segundo viaje, y todos prometían ir a solucionar algo. Salían y volvían sin nada en las manos, como quien dice a la pura copucha. Comprendo que puede haber mucha exageración en estas apreciaciones, pero lo que pasa es que nosotros esperábamos momento por momento ver a Pablo fuera de peligro y no podíamos meternos en nada por el tabú del partido que capitalizaba la responsabilidad de todo, con su prestigio de organización, disciplina, etc. Mis relaciones con el Partido Comunista eran muy escasas, como las de la mayoría de los amigos de Pablo. En su casa únicamente se producía ese contacto informal con sus dirigentes, a la hora de comer o de almorzar, en el cual, como tema de conversación especialmente, hablábamos de política. Así era su manera de vivir, naturalmente, y esto producía una confusión inevitable que a veces se manifestaba en pequeños detalles. Gente de orientación meramente política que creía estar entre correligionarios al hablar con algunos familiares que no sabían de la misa de la media, intelectuales que creían estar entre colegas hablando con dirigentes obreros, etc. Las mujeres, sobre todo, contribuían mucho a esta situación, pues en su afán frívolo de halagar al dueño de casa, emitían opiniones muy ortodoxas, dando una falsa impresión general. Luego que sobrevino el proceso y la persecución del gobierno, pudo verse lo que digo claramente. No fue mucha la ventaja que el partido sacó de toda esta sociedad, de equívoca definición que lo rodeaba. El grupo de sus amigos más íntimos lo siguió a todas partes, en las vicisitudes del sumario, pero este grupo no había aumentado gran cosa en la convivencia de la avenida Lynch. La petición del desafuero por una acción de catálisis separó los elementos tan heterogéneos de esas relaciones, snobs de la sociedad, intelectuales y artistas, amigos en general, familiares, correligionarios. Evidentemente la cuestión comunista sufrió una parte. De todos modos, se la puso de lado cuando arreció la propaganda controlada por las facultades extraordinarias. Personas muy afectas a Pablo, que aparentaban, hasta días antes, pasar por todo tratándose de su persona, se alejaron poco a poco de su trato con diversos pretextos. De pronto, la madurez mental y la sobriedad de su conducta en la vida diaria nunca dejó notar lo que ocurrió a su alrededor, pero no podía dejar de darse cuenta de que a su propia casa no venía tanta gente como antes, como de las ausencias de fulano o mengano, por más que los amigos más próximos, como en la marcha de Aida, en la Opia, asistiéramos tarde y mañana a su lado para hacer número, provocando una mayor animación en torno suyo. La verdad es que Pablo nunca se equivocó en sus relaciones personales.
Sí es verdad que a él le gustaba pasar rodeado de gente, por inclinación subjetiva, como porque le daba todo su valor al intercambio de ideas, conocimiento entre personas, etcétera, producidos por la convivencia. Esto no quiere decir que no tuviese una estimación muy exacta de cada individuo al que trataba. Y más de una vez me asombró su criterio a este respecto, manifestando en alguna discusión con Delia cuando ésta confundía los valores. No, pues, Delia, fulano es un conocido nuestro, muy simpático, a quien queremos mucho, pero no lo puede usted comparar con Mengano, que es nuestro viejo amigo en toda la extensión de la palabra, siendo así que aparentemente en público se comportaba tan afectuosamente con uno como con otro. La oculta despedida, no volvimos a verlo. La digresión del grupo más cercano de amigos se produjo después de la noche del martes de febrero, cuando creyó salir de Chile, a la mañana siguiente. Recuerdo que fui con Pancho Coloane como a las 10 de la noche, a Los Guindos. Estaban Fernando, Mimi, Lucia, Mión, Mario Morel, Jimena y Eugenia Cristi, Gallinato, Héctor Fuenzalida, Ángela, Albertina, Rubén, Laurita y no sé quién más. Seguramente René Frías y alguien del partido, no lo recuerdo bien. Como de costumbre, comimos en el bar hablando de pequeños incidentes del proceso y otras cosas indiferentemente. Poco después de las 11:30, Pablo salió a la terraza frente a su dormitorio y se sentó en una silla a hablar, creo que con León Chamúdez, que también estaba ahí. Hacía días que estaba durmiendo en la embajada, Cancillería, calle Seminario, y todas las noches abandonaba la casa a cierta hora. Esta vez había llegado tarde a comer acompañado del coronel Dávila, mexicano. Aparentemente era una noche como cualquiera otra. Positivamente no sabíamos nada de su viaje, solo que se hacían preparativos para una fecha incierta. Después de comer, Mario Morel me llamó confidencialmente bajo los grandes paltos y me dijo que Pablo le había hecho venta formal de sus muebles, que la casa se la había arrendado a alguien, Manuel Antonio Tocornal o Fernando, no sé, y la biblioteca a Manuel Eduardo Huben. Me preguntó si a mí no me pareció una imprudencia esto último. Nuestra conversación fue muy corta. Poco más tarde se produjo un inusitado ajetreo en el dormitorio, donde llegábamos todas las noches mucho más tarde cuando Pablo se acostaba solamente a charlar un último instante antes de irnos, lo cual le agradaba especialmente. Esta vez, en cambio, en el dormitorio se movían papeles, la cama estaba llena de sobres volcados, carpetas, fotografías, recortes de periódicos, y Delia buscaba cosas, y Laurita buscaba cosas que Pablo pedía en fugaces entradas desde el jardín. Empezaban a retirarse algunos cuando Pablo me llamó afuera y ofreciéndome una silla sentado a mi lado, me dijo que se iba esa noche, que nadie lo sabía y que no se lo contara a nadie. Confieso que, a pesar de todo lo sucedido el último tiempo, me impresionó la noticia, porque comprendí en ese mismo momento que esa no era una despedida cualquiera, y terminaba allí un periodo de la vida de Pablo y de nuestra propia vida. Lo que había alrededor de su persona y de su casa hacía un punto aparte, poniendo un intermedio entre nosotros, cuya duración no podíamos calcular. Guardé un momento de silencio, sin decir palabra. Luego le pregunté si quería lo fuésemos a dejar al aeropuerto. No me voy por avión, me contestó. Salgo por los Andes. Vamos en el automóvil del coronel Dávila, de la embajada mexicana. Le pregunté si llevaba todos los papeles en regla y me respondió que no se necesitaban papeles, porque el auto llevaba la placa diplomática e iba manejado por el propio agregado militar. En ese instante él creía aún en las garantías legales. Yo no. Nos levantamos. Todos se despedían en el dormitorio como cualquier noche, ignorantes de lo que ocurría, al ver que todo sucedía igual que siempre. Recuerdo que todavía, al ver a Pablo con un mazo de fotografías en la mano, le recomendé que no las llevase, pues era más prudente mandarlas por correo certificado. Pensaba interiormente que podía ser ese el pretexto para impedirle la salida. Protestó igualmente de mis preocupaciones. El gobierno le impide comunicaciones con el exterior. Lázaro Cárdenas desde México. Lo ocurrido después se conocen todos sus detalles por las publicaciones de prensa. Desde entonces no volví a verlo y solo pudimos atender pequeños recados que recibimos
a través de interpósitas personas. Nunca supimos dónde estaba y el diputado Humberto Abarca nos mandó decir en general que era mejor no tratar de saber. Así lo hicimos. El incidente con Pedro de Alba siguió durante muchos días en los titulares de los diarios, sirviendo de cañamazo a toda la campaña en su contra. Por iniciativa de Pablo, se pusieron cables al general Lázaro Cárdenas, a Julián Hasley. Con algunos senadores mexicanos tratamos de hablar por teléfono inútilmente, porque el control del gobierno impedía todo movimiento de comunicaciones al exterior. A Rubén le contestaron que solo varias semanas después podrían darse. Era inútil. Yo todavía fui a la France Press a ver si recibirían una declaración firmada por varias personas sobre la situación creada. Y me contestó el gerente que una de Pablo tal vez, en ciertos aspectos, aquellos que no fueran en contra del gobierno, porque ellos estaban en competencia con las agencias norteamericanas. Y cualquier desliz sería aprovechado por estas inmediatamente para ponerla fuera de la ley. Varios días más tarde, Luis Cardosa, con quien nos veíamos muy seguido comentando los sucesos diarios, me llamó por teléfono una mañana a mi casa desde el museo, pidiéndome una entrevista urgente, la que se realizó en la cervecería de mi barrio, calle San Nicolás, hasta donde llegó el taxi. Había vuelto a hablar con don Pedro de Alba, quien él creía había sido muy débil en su gestión con el ministerio chileno, mostrándole para darle ánimo el cable del general Cárdenas, y había logrado una buena consulta de su parte a su gobierno que debía resolverse en 24 horas. Me pedía a mí que se la comunicara a Pablo para que fuese tomada en cuenta. Después de tomarnos una bebida en la desierta cervecería, en el mismo taxi que lo había llevado, volvimos al centro bajo el intenso calor de la mañana que ya tocaba su término. Dejando a Cardosa en la esquina de Ahumada con Moneda, me fui a ver a Ricardo Fonseca, al Comité Central del Partido Comunista. Este me afirmó que Pablo estaba a buen resguardo, pero en el curso de la conversación me dejó entrever que no tenía gran fe en una nueva gestión sobre derecho de asilo con México, porque consideraba que había una política orquestada de todos los países americanos contra el Partido Comunista y solo se estaba dando cumplimiento a acuerdos secretos firmados bajo la batuta del Departamento de Estado norteamericano en Chapultepec y Río de Janeiro.